Hay un fenómeno extraño pasando en el medio cristiano que nadie quiere admitir. Cristianos que oran más se enferman, cristianos que ayunan más quiebran financieramente, y cristianos que más buscan a Dios son los que más sufren ataques espirituales. Si esto no te hace sentido, es porque existe una pieza fundamental del rompecabezas que está faltando. Durante años observé algo que me molestaba profundamente. Conocí a personas que apenas pisaban una iglesia pero tenían vidas prósperas y tranquilas, mientras cristianos dedicados vivían en un ciclo interminable de problemas. La primera reacción es pensar que Dios es injusto o que estar cerca de Él trae más problemas que soluciones. Pero descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. No es que Dios permite más ataques contra quien lo busca. Es que la mayoría de los cristianos está haciendo exactamente lo opuesto de lo que debería hacer para protegerse espiritualmente. Imagina que vives en una región peligrosa y decides andar siempre con un letrero en la cabeza diciendo: tengo mucho dinero en casa, pero nunca cierras la puerta con llave. Es exactamente eso lo que el 90% de los cristianos hacen espiritualmente. Se exponen como blancos, pero no usan las protecciones que Dios puso a su disposición. Mira, no fue casualidad que encontraras este video hoy. Dios te está hablando en este momento. Hoy vas a descubrir por qué tu vida espiritual ha sido una montaña rusa de altos y bajos. Vas a entender por qué algunas oraciones son respondidas y otras parecen pegarse en el techo. Mientras millones de cristianos por todo el mundo viven como si fueran pobres espirituales, siempre pidiendo ayuda y nunca logrando salir de los problemas, existe un grupo pequeño de personas que descubrió cómo vivir protegido espiritualmente. Ellos no pasan la vida pidiendo a Dios que resuelva sus problemas porque aprendieron a vivir de una manera que los problemas no logran pegarse en sus vidas. Te voy a mostrar en los próximos minutos por qué tantos hijos de Dios viven como blancos fáciles para el enemigo. Vas a entender que hay una diferencia enorme entre solo creer en Jesús y saber cómo protegerte espiritualmente para vivir la vida buena que Él te prometió. Pon mucha atención cuando llegue al punto número 3 y al punto número 6, porque ahí voy a revelar los 2 secretos más importantes que pueden cambiar tu vida para siempre. Son cosas que casi nadie enseña porque la mayoría de las personas no está preparada para escuchar la verdad completa. Esta no es una enseñanza que escuchas en cualquier lugar. No es para cristianos que solo quieren ir a la iglesia una vez por semana y olvidarse de Dios el resto del tiempo. Es para personas que están cansadas de vivir como víctimas y quieren aprender a vivir como hijos del Rey que realmente son. Es para quien quiere dejar de vivir siempre pidiendo socorro y empezar a vivir con autoridad espiritual. Si este video llegó hasta ti hoy, sabe que algo especial está pasando ahora mismo. Dios está abriendo una puerta en tu vida espiritual. Al final de este video voy a hacer una oración muy fuerte que va a liberar sobre ti un nuevo nivel de protección espiritual, pero necesitas quedarte aquí hasta el final para recibirla. Escribe en los comentarios ahora: soy protegido por el poder de Dios. Esta es tu declaración de fe de que no estás aquí por casualidad. Te estás posicionando para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Da me gusta a este video ahora y suscríbete al canal, porque cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que están desesperadas, necesitando protección espiritual. Tu me gusta puede ser el instrumento que Dios va a usar para alcanzar a alguien que está a punto de renunciar a la fe porque no entiende por qué vive siempre bajo ataque. Apaga las notificaciones del celular, manda a los niños a jugar a otro lugar y dame tu atención completa por los próximos minutos. Este no es un mensaje cualquiera, es una palabra específica que Dios tiene para este momento de tu vida. No te vayas antes del final,
porque Dios tiene algo muy especial para entregarte hoy. Este es tu momento especial, tu tiempo determinado de cambio espiritual. ¿Estás preparado para descubrir por qué algunos cristianos viven como reyes, mientras otros viven como mendigos espirituales? Punto 1. ¿Por qué aún vives como blanco fácil? ¿Sabías que se puede ser salvo por Jesús y aún así vivir siempre recibiendo golpes espiritualmente? La mayoría de los cristianos piensa que solo por haber aceptado a Jesús como Salvador ya está protegido de todo, pero eso no es la verdad completa. Ser salvo es una cosa, vivir protegido espiritualmente es otra cosa. El problema no está en tu fe o en tu amor por Dios. El problema está en lo que llamo cristianismo a medias. Cuando conoces a Jesús como Salvador, pero no lo conoces como Señor protector de tu vida. Es como vivir en una casa buena, pero dejar todas las puertas y ventanas abiertas, pensando que solo por tener la llave estás seguro. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal que existen en una dimensión que no vemos. Esto quiere decir que existe una guerra espiritual sucediendo a nuestro alrededor que la mayoría de los cristianos ni siquiera percibe. Ellos tratan de resolver problemas espirituales usando solo métodos normales de la vida. Imagina un soldado que va a la guerra vistiendo solo ropa común. Puede ser el hombre más valiente del mundo, puede tener las mejores intenciones y estar luchando por el lado correcto, pero sin protección va a ser derrotado fácilmente. Así viven millones de cristianos, valientes y sinceros, pero completamente desprotegidos espiritualmente. Cuando no tienes protección espiritual, tu vida queda vulnerable a ataques que ni siquiera percibes de dónde vienen. Son pensamientos malos que no logras quitar de tu cabeza. Son problemas que se repiten en tu familia por generaciones. Son enfermedades que aparecen de la nada. Son dificultades de dinero que no tienen explicación lógica. Son relaciones que siempre terminan de la misma manera mala. Mucha gente vive pensando que estos problemas son normales, que son parte de la vida, que es mala suerte o coincidencia. Pero en realidad son señales de que estás viviendo desprotegido espiritualmente. Es como andar descalzo en un lugar lleno de espinas. Te vas a lastimar no porque Dios quiere, sino porque no estás usando la protección que Él puso a tu disposición. La protección espiritual funciona como esas vacunas que nos ponemos cuando somos niños. Cuando está funcionando bien, ni siquiera percibes los ataques porque son neutralizados automáticamente antes de causar problemas. Cuando está débil, cualquier cosa logra derribarte. Para empezar a experimentar protección espiritual de verdad, necesitas primero reconocer que estás en una guerra. Deja de ver tus problemas como coincidencias o mala suerte. Comienza a discernir la diferencia entre lo que es ataque espiritual y lo que son consecuencias naturales de tus decisiones. Cuando desarrollas esta conciencia espiritual, dejas de solo reaccionar a los problemas y empiezas a protegerte antes de que aparezcan. Un cristiano protegido espiritualmente no vive libre de ataques, vive inmune a los efectos de los ataques. Todavía enfrenta dificultades como cualquier persona, pero esas dificultades no logran robar su paz, su fe o su alegría. Es como tener un paraguas espiritual que impide que la lluvia te moje. Cuando entiendes esto, tu vida cambia completamente. Dejas de vivir siempre corriendo detrás de los problemas y empiezas a vivir adelante de ellos. Dejas de ser un termómetro que solo refleja las circunstancias y te conviertes en una persona que determina el clima espiritual del ambiente donde está. Pero hay algo importante que necesitas saber. La protección espiritual no pasa automáticamente. Así como necesitas vestirte en la mañana, necesitas vestirte espiritualmente todos los días. Así como te lavas los dientes para mantener la salud de la boca,
Necesitas cuidar tu salud espiritual diariamente. La buena noticia es que Dios ya proveyó todo lo que necesitas para vivir protegido. El problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo usar esa protección. Es como tener una caja fuerte llena de oro, pero no saber la combinación para abrirla. En los próximos puntos te voy a enseñar exactamente cómo abrir esa caja fuerte de protección espiritual que Dios dejó disponible para ti. Te voy a mostrar las herramientas prácticas que puedes usar a partir de hoy para vivir como hijo de Dios protegido y victorioso. Si quieres salir de la posición de blanco fácil y empezar a vivir protegido espiritualmente, escribe en los comentarios: reconozco que necesito protección espiritual, porque el primer paso para la victoria es reconocer que estás en una batalla y necesitas equiparte para vencer. Punto 2. El poder escondido de la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué algunos cristianos logran mantenerse firmes cuando todo alrededor se está desmoronando, mientras otros son sacudidos por cualquier viento contrario? La diferencia está en la forma como usan la palabra de Dios. La mayoría de las personas conoce versículos de la Biblia, pero no sabe cómo transformar esos versículos en protección espiritual activa en la vida. Hay una diferencia gigante entre conocer la palabra y saber usar la palabra como arma de protección. Es como la diferencia entre tener una espada colgada en la pared solo para adornar y saber usar esa espada en una pelea de verdad. Muchos cristianos tienen una Biblia bonita en el librero, pero no saben cómo hacerla un escudo protector en la vida diaria. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero esa fuerza solo aparece cuando la palabra sale del papel y se vuelve real en tu situación específica. No sirve solo leer, necesitas aplicar, declarar y vivir la palabra. Piensa en un paraguas. Solo te protege de la lluvia cuando está abierto y en la posición correcta sobre ti. La palabra de Dios es así, solo se vuelve protección cuando la activas conscientemente sobre tu vida, tus problemas, tus pensamientos y tus emociones. La Biblia cerrada en la mesa no protege a nadie, así como un paraguas cerrado en el armario no te mantiene seco. El poder escondido de la palabra funciona como un campo de protección invisible a tu alrededor. Cuando pensamientos de miedo, duda o desesperación tratan de entrar en tu mente, la palabra activada los bloquea automáticamente. Es como tener un sistema de seguridad automático que funciona todo el tiempo. Para activar ese poder de la palabra, comienza eligiendo 3 promesas de la Biblia que hablen directamente a tus problemas actuales. No versículos al azar, sino promesas específicas que Dios hizo para tu situación. Después, declara esas promesas en voz alta todos los días, no como loro repitiendo palabras, sino como activación consciente de la protección divina sobre tu vida. Por ejemplo, si luchas contra la preocupación, usa Filipenses donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Declara esto como verdad presente, no como esperanza futura. Cuando haces esto consistentemente, algo sobrenatural sucede. Empiezas a percibir que situaciones que antes te dejaban desesperado, ahora pasan por ti sin causar todo ese nerviosismo. Personas que antes lograban irritarte fácilmente, pierden el poder de afectar tu estado emocional. Problemas que antes parecían gigantes, empiezan a parecer controlables. Esto sucede porque la palabra activada crea a tu alrededor una atmósfera espiritual diferente. Es como si cargaras un pedacito del cielo a donde quiera que vayas.
Las reglas del reino de Dios empiezan a funcionar en tu vida de forma más fuerte que las circunstancias naturales. Pero hay un secreto que pocos saben. La palabra de Dios necesita estar en tu boca, no solo en tu mente. Tiene poder especial cuando hablas en voz alta. Cuando declaras las promesas de Dios sobre tu vida, estás literalmente creando una realidad espiritual que es más fuerte que la realidad física. La Biblia cuenta que Dios creó todo hablando. Él dijo, «Sea la luz», y la luz apareció. Jesús calmó la tempestad hablándole. Cuando hablas la palabra de Dios sobre tu situación, estás usando el mismo poder creativo que Dios usó para hacer el universo. Muchos cristianos se quedan solo quejándose de los problemas, hablando sobre las dificultades, contándole a todo el mundo cómo está difícil la vida. Pero cuando entiendes el poder de la palabra, dejas de hablar sobre los problemas y empiezas a hablar las soluciones de Dios sobre los problemas. También está el poder de la palabra escrita. Muchas personas piensan que es tontería, pero escribir versículos de la Biblia y pegarlos en los lugares que ves siempre, en el espejo del baño, en el refrigerador, en el tablero del carro, eso programa tu mente para pensar conforme Dios piensa. Quedas bombardeando tu mente con verdades divinas en lugar de quedarte rumiando preocupaciones. Cuando desarrollas este hábito de activar la palabra en tu vida, literalmente te conviertes en una persona diferente, más confiado, más estable emocionalmente, más resistente a las presiones de la vida. Las personas a tu alrededor empiezan a notar que algo cambió, que tienes una paz que ellas no logran explicar. Y hay más. Cuando usas la palabra de Dios regularmente, desarrollas lo que llamo reflejo espiritual. Cuando viene una situación difícil, automáticamente viene a tu mente un versículo o una promesa de Dios para esa situación. Es como si Dios hubiera programado un sistema de respuesta automática en tu mente. ¿Estás listo para empezar a activar el poder de la palabra de Dios en tu vida a partir de hoy? Elige ahora mismo una promesa bíblica para tu situación actual y empieza a declararla todos los días. Te vas a sorprender con el resultado. Punto 3. La llave secreta del perdón que libera tu destino. Ahora llegamos al tercer punto, uno de los secretos más poderosos que prometí revelar. La mayoría de los cristianos no entiende que los rencores no sanados son como puertas abiertas para que el enemigo entre y ataque tu vida constantemente. Lo que llamo perdón que libera destino es una protección que pocos descubren porque exige algo que nuestra naturaleza humana odia: soltar completamente a quien nos lastimó. El rencor, el resentimiento y la falta de perdón no son solo problemas emocionales, son brechas espirituales que dan permiso para que el enemigo tenga acceso directo a tu vida. Es como dejar la puerta de casa abierta con un letrero que dice, «Puedes entrar». Por eso Jesús fue tan claro cuando enseñó sobre perdonar 70 veces 7. No estaba siendo poético, estaba dando una instrucción de protección espiritual. Jesús enseñó que si no perdonamos a las personas que nos lastimaron, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Esto no es amenaza, es principio espiritual. El perdón no liberado bloquea el flujo de la gracia de Dios en tu vida y crea una condición espiritual que atrae más ataques y dificultades. Imagina tu vida emocional como un jardín. Cada rencor no sanado es como basura tirada en este jardín. Con el tiempo, esa basura atrae bichos malos, enfermedades y destruye la belleza natural del lugar. El perdón que libera destino es como una limpieza profunda que remueve toda la basura emocional y restaura la salud del jardín de tu alma. Pero el perdón que libera destino no es fingir que no fuiste lastimado o disminuir el dolor que sientes. No es justificar a quien te hizo mal o aceptar ser maltratado de nuevo. Es una decisión consciente de quitarle a la persona que te lastimó el derecho de seguir controlando tus emociones.
Es decidir que tu paz vale más que tu razón para estar resentido. Mucha gente confunde perdón con reconciliación, pero son cosas diferentes. Perdón es algo que haces solo dentro de tu corazón para liberarte. Reconciliación es algo que sucede cuando dos personas deciden reconstruir la relación. Puedes perdonar a alguien sin necesariamente volver a tener relación con esa persona, principalmente si continúa siendo tóxica. Para desarrollar este perdón que libera destino, comienza identificando a las personas que todavía causan irritación solo de que te acuerdes de ellas. Esas son las brechas emocionales que necesitan ser cerradas. Puede ser tus padres que no te dieron el amor que necesitabas. Puede ser un exnovio que te traicionó. Puede ser un jefe que te humilló. Puede ser un amigo que te decepcionó. Enseguida, declara en voz alta: libero a nombre de la persona de toda deuda emocional conmigo. Elijo perdonar no porque esa persona lo merezca, sino porque yo merezco vivir libre. Le quito a esa persona el derecho de seguir afectando mis emociones. Decreto que a partir de hoy, este rencor no tiene más poder sobre mi vida. El proceso de perdón que libera destino muchas veces necesita ser repetido varias veces. No es tu falla si necesitas perdonar a la misma persona varias veces por el mismo error. Así funciona la sanidad emocional, en capas, como una cebolla siendo pelada una capa a la vez. Cada vez que perdonas, remueves una capa de dolor hasta llegar al centro limpio. Hay algo interesante que pasa cuando desarrollas este perdón. Dejas de atraer personas y situaciones que tocan tus heridas no sanadas. Es como si cambiaras tu frecuencia emocional y empezaras a atraer relaciones más sanas y experiencias más positivas. Esto sucede porque ya no estás cargando esas cargas emocionales que resuenan con problemas. Además, el perdón que libera destino da una autoridad espiritual tremenda a tu vida. Cuando no le debes nada a nadie emocionalmente, cuando tu corazón está limpio de amargura y resentimiento, te conviertes en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Tu oración tiene más poder, tu fe funciona con más eficacia, tu vida fluye con más armonía. Ya vi personas que lucharon contra depresión por años, ser completamente sanadas, simplemente perdonando de verdad a quien las hirió en la infancia. Vi matrimonios que estaban acabándose ser restaurados cuando los dos decidieron perdonar no solo los errores recientes, sino los rencores acumulados de años. Vi personas que estuvieron atrapadas financieramente por generaciones ser liberadas cuando perdonaron a los padres por no haber dado una herencia buena. Hay un tipo especial de perdón que es aún más liberador: perdonarte a ti mismo. Mucha gente vive castigándose por errores del pasado, martirizándose por decisiones malas que tomaron, condenándose por no haber sido perfectos. Ese autoflagelamiento emocional es una de las mayores brechas para ataques espirituales. Cuando te perdonas a ti mismo verdaderamente, cuando aceptas que eres humano y que los humanos cometen errores, cuando entiendes que Dios ya te perdonó completamente a través de Jesús, una carga gigante sale de tus espaldas. Dejas de gastar energía castigándote y empiezas a usar esa energía para construir un futuro mejor. El perdón que libera destino también incluye perdonar a Dios. Sé que esto suena extraño, porque Dios nunca hizo nada malo. Pero mucha gente tiene rabia contra Dios por cosas que pasaron en sus vidas. Rabia porque Dios permitió la muerte de alguien querido. Rabia porque Dios no respondió una oración importante. Rabia porque la vida no pasó como esperaban. Esa rabia escondida contra Dios crea una barrera en tu vida espiritual que te impide recibir todo lo que Él quiere darte. Cuando perdonas a Dios, en realidad cuando liberas esa rabia y aceptas que Él es bueno, aun cuando no entiendes todo, nace una intimidad nueva entre ustedes. El perdón que libera destino no es un evento único, es un estilo de vida.
Es decidir ser una persona que perdona rápido, que no guarda rencor, que no se queda rumiando ofensas. Es entender que perdonar no es sobre la persona que te lastimó, es sobre ti eligiendo vivir libre. Escribe en los comentarios ahora: elijo perdonar y vivir libre, porque cuando declaras esto públicamente, estás activando una fuerza espiritual poderosa que te va a ayudar a realmente lograr perdonar. Punto 4. ¿Cómo blindar tu mente contra pensamientos destructores? Ahora vamos a hablar sobre algo que pocos cristianos dominan, pero que es fundamental para vivir protegido espiritualmente: cómo blindar tu mente contra pensamientos que destruyen tu vida. Tu mente es el campo de batalla más importante en la guerra espiritual. Si el enemigo logra controlar tus pensamientos, te controló entero. La mayoría de los cristianos no entiende que nació de nuevo en el espíritu, pero la mente todavía funciona con los mismos patrones de pensamiento de antes de conocer a Jesús. Es como tener una computadora con sistema operativo nuevo, pero todavía infectada con virus antiguos. Por eso Pablo nos enseña que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Tus pensamientos determinan tus emociones influyen en tus decisiones crean tu destino. Por eso es tan importante tener control sobre lo que permites entrar y quedarse en tu mente. Cuando no tienes este control, vives en la montaña rusa emocional, subiendo y bajando conforme a los pensamientos que aparecen. La mente no renovada es como un terreno sin cerca donde cualquier animal puede entrar y hacer desorden. Todo tipo de pensamiento malo entra: miedo, preocupación, duda, desesperación, rabia, envidia, pensamientos de fracaso, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, y la persona se queda pensando que esos pensamientos son suyos, cuando en realidad muchos de ellos son ataques externos. Para blindar tu mente contra pensamientos destructores, necesitas primero entender que no todo pensamiento que pasa por tu cabeza es tuyo. Muchos pensamientos son ataques espirituales directos, intentos del enemigo de plantar semillas malas en tu mente para después cosechar frutos malos en tu vida. En Filipenses, Pablo nos da la programación correcta para nuestra mente: todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable y de buen nombre. Esto no es solo una sugerencia bonita, es una instrucción técnica de cómo programar nuestra mente para funcionar en la frecuencia del reino de Dios. Imagina tu mente como un jardín. Durante años, pensamientos negativos, miedos, dudas y preocupaciones fueron plantados y regados hasta convertirse en un bosque denso que bloquea la luz del sol. Blindar la mente es como limpiar ese bosque tóxico y plantar en su lugar pensamientos que producen frutos de paz, alegría y esperanza. El proceso funciona así. Cada vez que percibes un pensamiento que produce ansiedad, miedo o desánimo, lo capturas conscientemente y lo sustituyes por un pensamiento basado en la verdad de Dios. No es tratar de pensar positivo, es alinear tus pensamientos con la perspectiva de Dios sobre tu situación. Para desarrollar este blindaje mental, comienza monitoreando tus pensamientos durante el día. Cuando agarres un pensamiento destructivo, para inmediatamente y declara: rechazo este pensamiento porque no viene de Dios. Elijo pensar en... Inserta aquí una verdad bíblica específica para tu situación. Por ejemplo, si el pensamiento es: nunca voy a lograr salir de esta situación financiera, lo sustituyes por: mi Dios suple todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Si es: nadie me ama, lo sustituyes por: Dios me ama incondicionalmente y tiene planes de bien para mi vida. El blindaje mental exige disciplina al principio, pero después se vuelve automático. Es como aprender a manejar. Al comienzo necesitas pensar conscientemente en cada movimiento, pero después
todo fluye naturalmente. Con el tiempo, tu mente empezará automáticamente a rechazar pensamientos que no están alineados con la verdad de Dios. Hay una técnica muy poderosa que enseño, la técnica del alto y cambio. Cada vez que viene un pensamiento malo, hablas en voz alta, alto, e inmediatamente sustituyes por un pensamiento basado en la palabra de Dios. Hacer esto en voz alta es importante porque rompe el poder del pensamiento negativo y activa el poder del pensamiento positivo. Otro blindaje importante es controlar lo que permites entrar en tu mente a través de tus ojos y oídos. Si te quedas viendo noticias malas todo el día, escuchando música con letra negativa, viendo películas violentas, conversando con personas pesimistas, tu mente va a ser bombardeada con contenido destructivo. No es sobre ser ajeno a la realidad, es sobre ser selectivo con lo que consumes mentalmente. Así como eliges lo que comes para mantener tu cuerpo sano, necesitas elegir lo que permites entrar en tu mente para mantenerla sana. Uno de los descubrimientos más liberadoras es entender que no estás obligado a creer en todo pensamiento que pasa por tu mente. Tienes autoridad para elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Esta es una de las revelaciones más poderosas que un cristiano puede tener. El resultado de una mente blindada es una transformación completa en la calidad de tu vida. Descubres que tienes más energía porque ya no gastas tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. Tienes más creatividad porque tu mente está libre para enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Tienes mejores relaciones porque ya no interpretas todo de forma negativa. Además, el blindaje mental te protege de manipulación emocional. Cuando tu mente está renovada, logras percibir rápidamente cuando alguien está tratando de plantar pensamientos tóxicos en ti. Desarrollas una especie de sistema inmunológico mental que rechaza automáticamente información que no es verdadera, útil o que edifica. Cuando dominas el blindaje mental, literalmente te conviertes en una persona diferente. Más optimista, más resistente, más creativa, más confiada. Las personas empiezan a notar que tienes una perspectiva diferente sobre la vida y quieren saber cuál es tu secreto. Punto 5. El escudo invisible de la identidad verdadera. Existe una mentira que el enemigo susurra en el oído de prácticamente todo cristiano. Y esa mentira mantiene a millones de hijos de Dios viviendo muy por debajo de lo que Dios planeó para ellos. Es la mentira sobre quién realmente eres y cuál es tu valor verdadero ante los ojos de Dios. Ahora te voy a enseñar sobre el escudo invisible de la identidad verdadera. El quinto elemento de la protección espiritual es entender de verdad quién eres en Cristo. En la armadura romana antigua, el escudo era la pieza que protegía todo el cuerpo del soldado. Era la diferencia entre vida y muerte en una batalla. De la misma forma, si no tienes firmeza sobre quién eres en Cristo, toda tu vida espiritual queda vulnerable a ataques. La batalla por tu identidad sucede principalmente en tu mente. El adversario sabe que si logra convencerte de que eres rechazado, sin valor, sin propósito, sin futuro, logra anular todo el poder de Dios operando en tu vida. Por eso invierte tanto tiempo atacando la forma como te ves. La Biblia nos enseña que somos hijos de Dios y que el mundo no nos conoce porque no conoció a Jesús. Esto significa que tu verdadera identidad no es determinada por la opinión de las personas, por tu desempeño en el trabajo, por tus errores del pasado o por tus circunstancias actuales. Tu identidad es determinada por lo que Dios habla sobre ti. Piensa en un águila criada en medio de gallinas. Puede crecer pensando que es gallina, picoteando maíz en el suelo y teniendo miedo de volar alto. Pero eso no cambia el hecho de que es un águila, creada para volar en las alturas y tener una visión que las gallinas nunca tendrán. Tú eres así.
Hijo de Dios creado para reinar en vida, pero tal vez viviendo como si fueras solo uno más en la multitud. El escudo de la identidad verdadera funciona como un filtro mental que analiza todo pensamiento antes de que se establezca en tu mente. Cuando viene un pensamiento como "no sirves para nada", el escudo responde automáticamente: mentira, soy elegido de Dios, precioso a sus ojos, creado con propósito eterno. Muchos cristianos viven en una crisis de identidad constante porque no saben quiénes realmente son. Se quedan comparándose con otras personas, sintiéndose inferiores, buscando aprobación en lugares equivocados, tratando de probar su valor a través de lo que hacen en lugar de descansar en lo que son. Para desarrollar este escudo de la identidad verdadera, comienza haciendo una lista de por lo menos 15 cosas que la Biblia habla sobre quién eres en Cristo. Por ejemplo, eres elegido, amado, aceptado, perdonado, justificado, santo, bendecido, próspero en el Espíritu, más que vencedor, coheredero con Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, obra maestra de Dios, templo del Espíritu Santo, embajador del reino. Lee esta lista todos los días en voz alta hasta que se vuelva más real para ti que cualquier crítica externa o pensamiento negativo sobre ti mismo. Cuando haces esto consistentemente, tu postura cambia, tu confianza aumenta, tus relaciones mejoran y tus decisiones quedan más acertadas. Hay algo interesante que pasa cuando entiendes tu verdadera identidad. Dejas de vivir mendigando aprobación y reconocimiento porque ya sabes quién eres. Dejas de compararte con otras personas porque entiendes que tienes un camino único. Dejas de tratar de impresionar a todo el mundo porque ya sabes que eres aceptado por Dios. Las personas a tu alrededor empiezan a tratarte diferente porque proyectas una energía diferente. Cuando sabes quién eres, las personas lo sienten y responden de acuerdo. Las oportunidades empiezan a aparecer porque tienes la confianza necesaria para ir tras ellas. Las relaciones tóxicas empiezan a alejarse porque ya no aceptas ser tratado de cualquier manera. Además, el escudo de la identidad verdadera te protege de manipulación emocional. Cuando alguien trata de hacerte sentir culpable, inferior o inadecuado, el escudo funciona como una barrera que impide que esas palabras entren en tu corazón. Escuchas, pero no absorbes. Entiendes que el problema es de la persona que está atacando, no tuyo. Uno de los descubrimientos más poderosos que puedes hacer es entender que Dios no está tratando de mejorarte. Él ya te hizo perfecto en Cristo. No está tratando de arreglarte. Él ya te hizo nueva criatura. Lo que está haciendo es revelar progresivamente quién siempre fuiste desde que naciste de nuevo. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de vivir tratando de impresionar a Dios con tu desempeño y empiezas a vivir a partir de la aceptación que ya tienes. Dejas de tratar de ganar el amor de Dios y empiezas a disfrutar del amor que ya recibiste. Dejas de esforzarte para ser digno y empiezas a descansar en la dignidad que ya posees. El escudo de la identidad verdadera también te protege de competencia innecesaria con otras personas. Cuando sabes quién eres, entiendes que la bendición de Dios en la vida del otro no disminuye la bendición que Él tiene para ti. Dejas de tener envidia y empiezas a celebrar el éxito de los otros, porque entiendes que hay lugar para que todo el mundo brille. Hay una oración poderosa que enseño para activar este escudo todos los días. Padre, te agradezco porque soy quien tú dices que soy. Tengo lo que tú dices que tengo. Puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Rechazo toda mentira sobre mi identidad y acepto completamente quien tú me hiciste ser. Cuando oras esto todos los días con sinceridad, algo sobrenatural pasa en tu vida. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones diferentes.
Dejas de aceptar menos de lo que mereces porque sabes que eres hijo del Rey de Reyes. Punto 6. La cobertura máxima. Viviendo en la presencia de Dios diariamente. Llegamos ahora al sexto punto, el último secreto que prometí revelar, y tal vez sea el más importante de todos. La cobertura máxima que viene de vivir en la presencia de Dios todos los días. Este es el nivel más alto de protección espiritual que existe, pero es también el que más cristianos descuidan porque parece demasiado simple. La mayoría de los cristianos trata a Dios como una sala de emergencias espiritual. Solo lo buscan cuando están en dificultades, pero la protección espiritual real viene de una relación cultivada diariamente, construida en momentos de tranquilidad, no apenas en momentos de desesperación. Es la diferencia entre tener un guardia de seguridad que llamas solo cuando necesitas y tener un guardia de seguridad que vive en tu casa. En el Salmo 91 encontramos una de las promesas de protección más poderosas de la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La palabra clave aquí es habita. No visita de vez en cuando, sino mora permanentemente en la presencia de Dios. Piensa en la diferencia entre visitar una casa y vivir en ella. Cuando visitas, conoces apenas la sala de visitas. Cuando vives, conoces cada cuarto, cada detalle, cada rincón. Así es la relación con Dios. La protección viene de la intimidad, no de la familiaridad superficial. Es conocer a Dios tan de cerca que logras percibir cuando Él está tratando de alertarte sobre algo. La cobertura máxima de la presencia de Dios funciona como una burbuja de protección invisible a tu alrededor. Mientras más tiempo pasas en la presencia de Dios, más absorbes su naturaleza, su perspectiva, su autoridad. Literalmente te conviertes en un portador de la presencia divina a donde quiera que vayas. Para desarrollar esta cobertura máxima, establece un tiempo diario específico para estar a solas con Dios. No apenas para pedir cosas o presentar tu lista de necesidades, sino para cultivar una relación de verdad. Conversa con Él como conversarías con tu mejor amigo. Cuéntale sobre tus sueños, tus miedos, tus alegrías, tus preocupaciones del día. Durante este tiempo íntimo, practica lo que llamo escucha espiritual. Después de hablar con Dios, quédate en silencio y deja que Él hable contigo. No siempre será una voz audible. Puede ser una impresión en el corazón, una paz que invade tu alma, una idea creativa que surge de la nada. Un recuerdo de un versículo de la Biblia que ni recordabas que sabías. Cuando cultivas intimidad genuina con Dios, tu sensibilidad espiritual aumenta de forma impresionante. Empiezas a percibir la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Sientes cuando algo no está bien mucho antes de que los problemas aparezcan físicamente. Disciernes rápidamente las intenciones de las personas y situaciones a tu alrededor. Esta cobertura máxima también te protege de caer en tentaciones y trampas. Cuando estás constantemente conectado con Dios, desarrollas una especie de alergia natural al pecado. No es fuerza de voluntad, es cambio de gusto. Lo que antes te atraía ahora te causa repulsión, porque experimentaste algo infinitamente mejor. Las personas que viven en la presencia de Dios diariamente cargan una autoridad espiritual natural. No necesitan gritar para ser escuchadas o esforzarse para ser respetadas. Hay algo en su presencia que las personas reconocen como divino, aun cuando no logran explicar qué es. Es como si cargaran un perfume celestial invisible. Una de las bendiciones más preciosas de vivir en la presencia de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes estar pasando por la mayor tormenta de tu vida, pero por dentro permaneces calmado porque sabes que estás en las manos de quien controla todas las cosas. Es una paz que no depende de las circunstancias externas.
Cuando desarrollas intimidad real con Dios, Él comparte contigo percepciones y revelaciones que no comparte con cualquier persona. Empiezas a entender sus planes para tu vida con más claridad. Recibes estrategias específicas para tus desafíos. Descubres talentos y habilidades que ni sabías que tenías. La intimidad con Dios también te protege de soledad emocional y carencia afectiva. Cuando experimentas el amor incondicional y perfecto de Dios diariamente, dejas de buscar desesperadamente aprobación y amor en relaciones humanas. Esto hace que tus relaciones sean más sanas porque ya no estás mendigando afecto, ya estás lleno del amor de Dios. También está lo que llamo protección automática. Cuando vives en la presencia de Dios, Él te avisa sobre peligros antes de que lleguen. Puede ser a través de un sentimiento extraño sobre una persona, una inquietud sobre un negocio, un sueño de alerta o simplemente una voz interior diciendo «no vayas por ahí». Es como tener un sistema de GPS espiritual que te desvía de los hoyos del camino. La cobertura máxima de la presencia de Dios también atrae bendiciones a tu vida de forma sobrenatural. Las personas que viven en la presencia de Dios suelen estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Encuentran oportunidades que otros no ven. Reciben favor en situaciones imposibles. Es como si Dios fuera adelante de ellas preparando el camino. Pero hay un secreto que pocos saben. La presencia de Dios no es apenas para los momentos de oración. Puedes vivir en su presencia todo el tiempo. Puedes conversar con Él mientras trabajas, mientras manejas, mientras haces las tareas de casa. Puedes incluirlo en todas tus actividades diarias. Es como tener un compañero invisible que nunca te abandona. Para activar esta cobertura máxima, comienza reconociendo a Dios en todos los momentos de tu día. En la mañana, antes de salir de la cama, agradécele por un día más. Durante el día pide su orientación para las decisiones que necesites tomar. En la noche, antes de dormir, cuéntale cómo fue tu día. Cuando haces esto consistentemente, algo sobrenatural sucede. Nunca más te sientes solo. Aún en los momentos más difíciles, tienes la certeza de que Dios está contigo. Aún cuando todos te abandonan, sabes que Él nunca te dejará. Es una seguridad que no depende de circunstancias externas. Escribe en los comentarios, elijo vivir en la presencia de Dios todos los días. Porque cuando declaras esto, estás activando la cobertura máxima de protección espiritual que existe. Punto 7. ¿Cómo transformar tu casa en un territorio sagrado? Ahora voy a revelar algo que la mayoría de los cristianos no sabe. Tu casa puede convertirse en un territorio sagrado donde el mal no logra entrar. No estoy hablando de superstición o rituales complicados. Estoy hablando de principios espirituales bíblicos que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu casa en una fortaleza espiritual. Muchos cristianos no entienden que los ambientes tienen atmósfera espiritual. Algunos lugares entras y sientes paz. Otros entras y sientes algo pesado, malo, perturbador. Esto no es imaginación, son realidades espirituales. Y tienes autoridad para determinar qué tipo de atmósfera espiritual va a tener tu casa. La Biblia nos enseña que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente en medio de ellos. Esto significa que cuando declaras tu casa como territorio sagrado, la presencia de Dios se establece ahí de una forma especial. Es como crear una embajada del reino de Dios en la tierra. Para transformar tu casa en un territorio sagrado, comienza declarando sobre ella todos los días. Esta casa pertenece al Señor. Aquí solo entra lo que viene de Dios. Aquí solo permanece lo que es bendecido por Dios. Esta es una casa de paz, de alegría, de prosperidad, de salud, de relaciones sanas. Hay algo poderoso que puedes hacer: ungir las puertas de tu casa con aceite.
puede ser aceite de cocina común. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Cuando pasas aceite en los marcos de las puertas, declarando que solo entra lo que Dios permite, estás estableciendo una barrera espiritual invisible. Otra práctica importante es orar por los cuartos de tu casa. Entra en cada recámara, sala, cocina, baño y declara la bendición de Dios sobre ese ambiente. Por ejemplo, en la recámara puedes declarar: este es un lugar de descanso restaurador, de sueños proféticos, de intimidad sana. En la cocina, este es un lugar de provisión abundante, de alimento sano, de comunión familiar. La música que suena en tu casa también determina la atmósfera espiritual. Si te quedas escuchando solo música con letra negativa, violenta o sensual, estás creando un ambiente espiritualmente contaminado. Pero cuando pones música que exalta a Dios, que trae paz, que edifica, estás creando una atmósfera celestial en tu casa. Las palabras que se hablan en tu casa tienen poder creativo. Si en tu casa solo se habla queja, crítica, chisme, groserías, discusión, estás creando una atmósfera tóxica que atrae problemas. Pero cuando estableces que en tu casa solo se habla bendición, gratitud, palabras edificantes, estás creando una atmósfera que atrae las cosas buenas de Dios. También está la cuestión de los objetos que tienes en casa. Si tienes cosas relacionadas con otras religiones, supersticiones o que representan violencia y muerte, esos objetos pueden ser puertas de entrada para influencias espirituales negativas. No es fanatismo, es sabiduría espiritual. Josué quitó todos los ídolos de la tierra prometida porque sabía que atraían maldición. Una práctica muy poderosa es hacer una limpieza espiritual en tu casa por lo menos una vez al mes. Esto no es nada complicado, es simplemente caminar por la casa orando, declarando la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que revele si hay alguna cosa que necesita ser removida o purificada. Cuando tu casa se convierte en un territorio sagrado, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Las personas que entran en tu casa sienten la diferencia aún sin saber explicar qué es. Problemas que parecían grandes se vuelven menores cuando son discutidos dentro de tu casa. Decisiones importantes quedan más claras. Las relaciones familiares mejoran. Además, empiezas a percibir que tu casa se convierte en un lugar de refugio para ti y tu familia. Después de un día difícil allá afuera, cuando entras en casa, sientes una paz inmediata. Es como si estuvieras entrando en una zona de protección divina, donde los problemas del mundo no logran alcanzarte. Tu casa también puede convertirse en un centro de ministración para otras personas. Cuando estableces una atmósfera de fe y esperanza en tu casa, las personas naturalmente quieren estar ahí cuando están pasando por dificultades. Tu casa se convierte en un lugar donde suceden milagros, donde las personas son sanadas, donde las vidas son transformadas. Hay un versículo poderoso que puedes declarar sobre tu casa: ninguna arma forjada contra esta casa prosperará. Toda lengua que se levante contra esta familia en juicio será condenada. Esta es nuestra herencia como siervos del Señor. Cuando declaras esto regularmente, estás creando una cobertura espiritual sobre tu propiedad. La hospitalidad también es una forma de mantener tu casa como territorio sagrado. Cuando recibes personas con amor, cuando alimentas a los hambrientos, cuando albergas a los necesitados, estás activando bendiciones especiales sobre tu casa. La Biblia dice que algunos recibieron ángeles sin saberlo, practicando la hospitalidad. Una última cosa importante: ora por tus vecinos y tu vecindario. Cuando intercedes por tu colonia, por tu calle, estás extendiendo la cobertura de protección más allá de las paredes de tu casa. Te conviertes en un punto de luz espiritual que influye positivamente en todo el territorio alrededor. Felicidades por haberte quedado hasta aquí.
El hecho de que hayas visto hasta el final no es coincidencia. Es evidencia de que Dios está haciendo algo específico en tu vida espiritual en este momento. No eres apenas un espectador más. Eres alguien que Dios separó para vivir diferente, para experimentar un nivel de protección y autoridad espiritual que pocos conocen. Repasemos juntos lo que descubrimos hoy. Aprendimos por qué aún vives como blanco fácil espiritualmente y cómo esto puede cambiar hoy mismo. Descubrimos el poder escondido de la palabra de Dios en tu vida y cómo usarla como protección activa. Revelamos la llave secreta del perdón que libera tu destino y remueve las brechas espirituales de tu vida. Entendimos cómo blindar tu mente contra pensamientos destructores y establecer el escudo invisible de tu identidad verdadera como hijo de Dios. Comprendimos la cobertura máxima que viene de vivir en la presencia de Dios diariamente. Y finalmente aprendimos cómo transformar tu casa en un territorio sagrado donde el mal no logra entrar. Pero conocimiento sin aplicación es apenas información inútil. La decisión ahora es tuya. ¿Vas a continuar viviendo como la mayoría de los cristianos, siempre reaccionando a los ataques y dificultades? ¿O vas a tomar la decisión de implementar estos 7 elementos de protección espiritual en tu vida a partir de hoy mismo? Quiero hacer ahora la oración de activación que prometí al inicio del video. Esta no es una oración común. Es una activación espiritual que va a liberar sobre tu vida un nuevo nivel de protección divina. Pero necesito que participes activamente. Pon tus manos sobre el corazón y ora conmigo, con fe y determinación. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que necesito tu protección espiritual completa. Paro hoy de vivir como blanco fácil y declaro que soy hijo del Rey de Reyes. Activo sobre mi vida el poder de tu palabra revelada. Declaro que tu palabra es viva y eficaz en mi vida, neutralizando todo ataque del enemigo. Activo en mi vida el perdón que libera destino. Perdono a todos los que me lastimaron y cierro toda brecha emocional en mi alma. Me perdono a mí mismo por todos mis errores y acepto completamente el perdón que me diste a través de Jesús. Blindo mi mente contra pensamientos destructores. Rechazo todo pensamiento que no viene de ti y elijo pensar conforme a tu palabra. Me revisto del escudo de mi identidad verdadera como tu Hijo amado. Declaro que soy elegido, aceptado, perdonado, bendecido y próspero en todas las áreas de mi vida. Establezco la cobertura máxima de tu presencia sobre mi vida. Me comprometo a buscar tu rostro todos los días, a vivir en intimidad contigo, a incluirte en todas las áreas de mi vida. Declaro mi casa como territorio sagrado donde solo entra lo que tú permites. Señor, declaro que a partir de hoy no viviré más como víctima de las circunstancias, sino como hijo del Rey de Reyes con autoridad espiritual. Activo sobre mi vida, mi familia, mis relaciones, mi trabajo y mis proyectos, esta protección espiritual completa. Donde vaya, tu presencia va conmigo. Lo que toque será bendecido. Donde mis pies pisen, establezco territorio de tu reino. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Esta es mi herencia como siervo del Señor. En el nombre de Jesús, oro y declaro. Amén. Bueno, ahora quiero que me cuentes en los comentarios cómo esta palabra impactó tu vida. ¿Sentiste algo diferente durante la oración? ¿Recibiste alguna revelación específica? ¿Tuviste alguna sanidad emocional? ¿Alguna situación de tu vida vino a tu mente durante algún punto específico? Quiero conocer tu testimonio porque puede alentar a otras personas que están pasando por situaciones semejantes. Y si este video realmente transformó tu perspectiva sobre protección espiritual, tengo una petición especial. Comparte este mensaje
con por lo menos 3 personas que sabes que necesitan escuchar esto. Puede ser un familiar que está pasando por dificultades constantes, un amigo que está desanimado con la fe, o alguien que percibes que vive constantemente bajo ataque espiritual. Cuando compartes una palabra que edificó tu vida, te conviertes en socio de Dios en la restauración de otras vidas. Tu compartir puede ser exactamente lo que alguien necesita para salir de una situación de derrota espiritual. Recuerda, quien gana almas es sabio, y quien lleva luz a las tinieblas está cooperando con el propósito eterno de Dios. Si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora mismo porque acabas de convertirte en parte de una familia espiritual. Aquí encontrarás diariamente palabras que edifican, alientan y fortalecen tu fe. No son apenas videos, son herramientas de crecimiento espiritual preparadas con oración y ayuno para tu desarrollo como hijo de Dios victorioso. Explora también los otros videos que ya están disponibles en el canal. Cada uno fue preparado con el mismo cuidado y unción que experimentaste hoy. Tenemos enseñanzas sobre prosperidad bíblica, relaciones según el corazón de Dios, descubrimiento de tu propósito divino, sanidad interior, liberación emocional y mucho más. Todo el contenido fue creado para equiparte como guerrero espiritual y ayudarte a vivir la vida abundante que Jesús prometió. Antes de que te vayas, quiero dejar una bendición especial sobre tu vida. Que el Dios de toda gracia, que en Cristo te llamó a su eterna gloria, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Que la protección del Altísimo sea tu cobertura constante. Que sus ángeles acampen alrededor de ti y de tu familia todos los días. Que toda obra del enemigo contra tu vida sea deshecha en el nombre de Jesús. Que experimentes la realidad de ser más que vencedor, no apenas en las batallas grandes, sino también en las pequeñas luchas del día a día. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder protector de Dios para todos a tu alrededor. Que te conviertas en una persona que carga paz en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación y fe en medio de las circunstancias imposibles. Que tu casa sea un refugio de paz para tu familia y un centro de ministración para las personas que Dios traiga hasta ti. Que el favor de Dios te abra puertas que ningún hombre puede cerrar y cierre puertas que necesitan permanecer cerradas para tu bien. Que camines en caminos preparados por Dios, donde cada paso es bendecido y cada decisión es guiada por la sabiduría celestial. Eres bendecido, protegido, capacitado y enviado. Ve en paz y en la fuerza del Señor. Continúa firme en la fe. Continúa creciendo espiritualmente. Continúa siendo una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Hasta el próximo video. Recuerda siempre: no estás solo en este camino. Dios está contigo. Yo estoy apoyándote y esta comunidad está orando por ti. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo hoy y siempre. Que vivas cada día bajo la cobertura de la protección divina que aprendiste hoy. Y que tu vida sea un testimonio vivo de que es posible vivir victorioso en Cristo Jesús. Ve y vive protegido. Amén y amén.